Gracias, Giorgi. Ahora vamos a hablar sobre los problemas que se pueden presentar en el lenguaje en nuestros niños, los problemas más frecuentes en el lenguaje, y para eso tenemos ya a nuestro invitado. Él es Alejandro Dioses, director del Instituto Psicopedagógico EOS Perú. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Bueno, los problemas más frecuentes, muchas veces las mamás se preocupan mucho cuando ven que sus niñitos no están desarrollando, digamos, comparativamente, ¿no?, de la manera más adecuada. Digo comparativamente porque generalmente siempre están comparando, ¿no?, en el desarrollo con sus pares, con los otros niñitos de la misma edad, en el nido, qué sé yo, y están viendo que de repente no articulan bien las palabras, sustituyen letras, ¿no? En vez de decir palo, dicen calo, o qué sé yo, o de repente generalmente es con la P, ¿verdad? Los problemas con la P, que dicen todo con la P. ¿A qué se debería este problema? ¿Es realmente un problema? ¿Es algo normal que no debemos asustarnos? ¿Qué es en este caso? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Normalmente la mayor parte de padres asume que el tema del lenguaje es solamente el tema de la articulación, pero en realidad el lenguaje tiene otros aspectos más que son importantes de poderse observar, y posiblemente el tema de la articulación todavía se va observando un poco más adelante. Lo primero que hay que observar en los niños en dificultades del lenguaje, por ejemplo, es el tema de la adquisición de vocabulario, la adquisición de palabras. Hay niños, por ejemplo, que tienen un escaso repertorio de vocabulario, un escaso repertorio de palabras. Luego también hay que ir observando cómo arman las frases. Hay chicos que llegan a los 3 años, por ejemplo, y hablan con una sola palabra, con 2 palabras, y se espera que a esa edad su expresión sea mucho más extensa. El otro aspecto importante que tú acabas de mencionar es el tema de la articulación. Corrientemente las adquisiciones de tipo articulatorio comienzan ya desde, digamos, el primer año, y se comienzan a diferenciar hasta alrededor de los 3. Corrientemente se espera que alrededor de los 3 años el niño ya sea capaz de pronunciar todos los sonidos. Lo convencional sería que el niño ingrese a una inicial de 3 años teniendo todos los sonidos, y probablemente el sonido que todavía esté en proceso sea el que se conoce como vibrante múltiple o la R, pero en general hay que observar todos esos aspectos. Un punto más importante allí también es el siguiente: el lenguaje también es un aspecto que es el uso pragmático del lenguaje, el poder usar todas esas adquisiciones. A veces algunos problemas severos de lenguaje, y no solamente de lenguaje, sino mucho más extensos, se dan porque el niño no tiene pragmática, no usa. El niño articula bien, tiene un extenso vocabulario, arma frases, pero no lo usa para comunicarse. Bueno, hemos observado efectivamente que hay múltiples, digamos, características de estos problemas, trastornos aparentemente sencillos del lenguaje, pero no son tan así. Pero a ver, comencemos por primero los trastornos que son articulativos, ¿no? Que es, digamos, que lo más común, lo que se ve por lo menos. Exacto. En estos niñitos, ¿qué sucede cuando persiste? Porque tú lo que dices es que a los 3 años ya deberían estar articulando bien las palabras y básicamente pudiendo comunicarse de manera básica por lo menos. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el niño ya tiene 5 años, ¿no?, y sigue sustituyendo, en este caso, la C por la P, ¿no? Entonces, en vez de decir algo con K, no pueden pronunciar la C como K y dicen P, ¿no? Bien. Eso que tú mencionas es importante. Algunos años atrás se pensaba que estas dificultades estaban vinculadas única y exclusivamente a problemas en la parte fonoarticulatoria. Se le echaba la culpa mucho de esto al frenillo, por ejemplo. En la actualidad hay que observar mucho, porque puede haber problemas que tienen que ver efectivamente con partes articulatorias, que son los problemas fonéticos, y que antiguamente se llamaban dislalias, y los problemas fonológicos, donde se hace un examen, se observa que el niño no tiene nada en el aparato fonoarticulatorio y sin embargo persiste la dificultad. Ahora, ¿dónde está el problema? Y algunos tips, por ejemplo, alrededor de los 5 o 6 años. Si es un problema articulatorio, normalmente no tiene repercusión en la escritura. Si es un problema fonético, el niño escribe como habla. Entonces, el niño que articula mal por un problema fonoarticulatorio puede decir pedo, pero escribe perro. El niño que tiene un problema fonológico dice pedo y escribe pedo. Otra observación más, por ejemplo, si es un problema articulatorio solamente, el problema se da desde el sonido aislado. Yo le pido dime rr, y el chiquito no puede. Pero si es un problema fonológico, yo le digo al niño dime rr, y el niño se concentra, se esfuerza rr, y logra hacerlo. Y le sale. Pero luego en el habla cotidiana no puede. Una diferencia más que encontramos, por ejemplo, los chicos que cometen problemas articulatorios normalmente cometen problemas de sustitución, te reemplazan un sonido por el otro. Los que tienen problemas fonéticos no solamente tienen problemas de sustitución de un sonido por otro, sino de inversión. Entonces, en lugar de decirte
chocolate te dicen cocholate, en lugar de decirte pasador te dicen zapador. Invierten el orden de la secuencia de los sonidos. Y termino con esta parte. Eso es importante, por ejemplo, de tenerse en cuenta en la terapia. A veces cuando no se hace una buena evaluación, se persiste en una terapia solamente articulatoria, que el niño haga ejercicio de la lengua, que pronuncie, que juegue con la lengua, pensándose que es un problema articulatorio y en realidad, al ser un problema fonológico, no mejora el niño. Muchos papás se pueden preguntar que tal vez este problema tenga alguna repercusión, digamos, neurológica, o que también, o que mejor dicho, el origen sea neurológico, o que también pudiera afectar la inteligencia del niño. ¿Es esto cierto? No necesariamente. Si se trata específicamente de un problema fonológico, que son las dificultades de las que estamos conversando, no necesariamente tiene un vínculo con alteraciones de orden neurológico, no necesariamente existe... Ni repercute en su inteligencia. Definitivamente tampoco. Para nada, no tiene nada que ver con inteligencia. Hay chicos muy inteligentes que tienen dificultades en el tema de articulación. Ahora, es indudable que hay hay situaciones problemáticas como un retardo mental, por ejemplo, donde se pueden observar también fallas en la articulación, pero si se trata de un trastorno fonológico no tiene por qué afectar el aspecto intelectual, el rendimiento escolar, no tiene por qué afectar inclusive la relación que el niño puede tener con otros chicos de su edad. Claro, y su, digamos, buen desenvolvimiento en este caso, ¿no? Definitivamente. Y de los otros trastornos, por ejemplo, en este caso las dislalias, o de repente ya entrando en un campo un poco más grueso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estos que sí tienen un origen neurológico, ¿cuáles serían y qué factores deberíamos observar para estar un poco más atentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacer un diagnóstico diferencial, digamos, de manera rápida, gruesa, claro, como para que, para que los papás también puedan saber a dónde recurrir. Mira, si se trata solamente de un trastorno en la adquisición del lenguaje de tipo simple llamado trastorno del lenguaje expresivo o un trastorno fonológico del que estamos conversando, básicamente la observación es ver por un lado cómo va pronunciando y por otro lado cómo se va desarrollando tanto el léxico o la semántica. En estos dos casos no tendría por qué afectarse la comprensión. Ahora, lo que tienen que observar los padres es si hay una dificultad en la parte comprensiva, entonces posiblemente estamos frente a una dificultad mucho más grave, mucho más severa. Hay un trastorno bastante complicado que se llama el trastorno mixto del lenguaje, donde el niño tiene dificultades tanto para expresarse en articulación, en vocabulario, en el armado de frases que es la sintaxis, inclusive a veces en la pragmática, en el uso, y también en la parte comprensiva. A veces yo evalúo, por ejemplo, y converso con los padres, evalúo a los chicos y le digo a los papás, ¿su niño comprende? Por supuesto, siéntate, párate, ven, no, deja eso ahí, ya ve cómo comprende. Entonces, cuando comenzamos a hacer una evaluación y le preguntamos algunas cosas sin utilizar gestos, sin mover la cara, los niños comienzan a tener serias dificultades para comprender lo que uno le está diciendo. Muchas veces estos chicos en educación inicial pasan como niños, por ejemplo, desatentos. La profesora tiene que repetirle una o dos veces, acercarse y le dice, deja tus cosas. Entonces el niño obedece. La profesora le dice al padre, es un niño distraído, tengo que repetirle la instrucción. A veces pasan también como niños inquietos en el salón de clase porque la profesora da una instrucción y como el niño no le está comprendiendo la instrucción, simplemente se pone a hacer otra cosa. Entonces yo creo que es importante el observar mucho el tema comprensivo. Esto también lo podríamos, digamos, ver de manera sencilla al leerles un cuento o cuando ellos están, digamos, atentos a algo, preguntarles de repente, ¿no? Reforzar viendo qué es lo que han entendido. Entonces tal vez ahí podríamos darnos cuenta de manera sencilla, ¿no? Claro, indudablemente, eso es importante. La interacción que tenga el padre con sus hijos en la lectura de cuentos, en la narración, en la conversación cotidiana que tienen de los hechos que ocurren en la calle, permiten que los padres se puedan percatar que el niño no está comprendiendo instrucciones, no está comprendiendo enunciados, no está comprendiendo aquello que le transmiten. Ahora, esto sí puede repercutir posteriormente en, obviamente, su desempeño en el colegio, en los estudios y obviamente, digamos, en la lectura, ¿no? En la poca retención y la poca comprensión también. Claro, si se trata de un trastorno mixto, normalmente el pronóstico es reservado. Necesitan un tratamiento especializado, se tiene que ver qué tan afectado está el niño con este trastorno para en el camino ir tomando medidas acerca de cuál va a ser la orientación que se va a hacer con el niño, si va a poder tener una escolaridad convencional o va a requerir de una educación especializada. Wow, entonces es mucho más serio de lo que podría parecer. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Realmente ha estado muy interesante el tema, lo has explicado muy bien y bueno, nos ha quedado bastante claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno.